Hola, les hago la bienvenida a un nuevo episodio en Python Scikit. Esta vez vamos a continuar el tema de la graficación con Matplotlib, ya que esto es un tema bastante importante, y esta vez vamos a ver cómo graficar funciones más complejas, unos gráficos para funciones más generales, no solamente definiendo la función directamente, sino definiendo la función al principio y luego pedirle a la máquina que grafique esa función como nosotros queramos, y también algunos otros aspectos de personalización. Bueno, entonces vamos a partir como siempre importando nuestros paquetes NumPy y Matplotlib, la edición pyplot, que es la más común porque Matplotlib es un paquete demasiado amplio que bueno, no es tan necesario en la mayoría de los casos importar todo el paquete, así que solo importamos la subdivisión pyplot. Bueno, luego de importar nuestros paquetes, lo que vamos a hacer es, como les decía, definir una función que es la función que queremos graficar, y vamos a partir con una función sencilla como puede ser una exponencial a la menos x multiplicada por un coseno a la 2x, por ejemplo, ¿cierto? Una función bastante sencilla. Aquí podríamos poner cualquier función, y luego de definir nuestra función vamos a crear todos los puntos donde queremos evaluar esta función, nuestros valores de x. Recuerden que el Matplotlib lo que hace es graficar punto a punto, y entonces para hacer la ilusión de que estamos dibujando, estamos graficando algo continuo, tenemos que hacer muchos puntos bastante cerca entre ellos. Entonces para eso usamos el comando linspace de NumPy, que bueno, ya vieron cómo se definía. Esta vez lo vamos a hacer que vaya desde el menos 1 hasta el 5, y vamos a definir 1000 puntos, y los valores de i va a ser simplemente la función f evaluada en xx, es decir, va a ser también un array compuesto de todos los valores de los xx evaluados en f. Y luego de esto podemos pasar a nuestra graficación. Para ello siempre partimos con un plt.figure, y bueno, podemos elegir nuestro estilo si queremos. Si no queremos el que se usa por defecto, a mí me gusta ocupar el estilo clásico. Y ahora ya graficamos usando plt.plot de los xx contra nuestras y vamos a ponerle una grilla. Y como ven, aquí está en Spider. Me aparece directamente el gráfico a mi derecha, aquí arriba de la consola, en la pestaña plots, pero si no están en Spider, recuerden siempre ocupar el comando plt.show. ¿Ven? Aquí, bueno, incluso aquí sale más bonito con este comando, así que siempre ocupenlo, a menos que lo quieran guardar directamente. Y bueno, y aquí está nuestro gráfico, nuestra función. Aquí, bueno, podemos personalizar un poco más si quieren. Podemos, por ejemplo, elegir el color, elijamos el color rojo, y pongámosle un label, una etiqueta. Recuerden que esto soporta LaTeX, entonces podemos escribir en LaTeX que esto representa la función f de x igual a una exponencial a la menos x por un coseno de 2x, por ejemplo, y activamos las leyendas, es decir, que aparezcan las etiquetas. Color estaba poniéndolo en el stylus, es aquí en el plot. Ahora sí, perdonen, ahora sí está graficando, personalizando un poco más nuestro gráfico.
pero no solamente podemos graficar este tipo de funciones. Aquí podríamos en esencia poner cualquier tipo de función, por ejemplo una función polinomial del grado que quisiéramos, grado 4 por ejemplo. Más x menos 12 menos 2, por ejemplo, una función de grado 4. Bueno, aquí habría que cambiar el label, pero no solamente quería mostrarle eso, sino que podemos graficar todo tipo de funciones. Por ejemplo, sabemos que podemos definir funciones por tramos. Una función bastante común es la función una función de pulso en señales, que se define para que para todos los x, el valor absoluto de x, si es superior a un cierto valor, que hacer el ancho de nuestro, bueno, el doble del ancho de nuestro, o sea, el semi ancho de nuestro pulso, por ejemplo, si es mayor a 2, lo que queremos es que la función nos retorne 0, y cuando el x está entre menos 2 y 2, en este caso, queremos que la función nos retorne el valor 1, es decir, va a ser un pulso de alto 1. Pero aquí hay que tener especial cuidado, ya que, como ven, si evalúo directamente esto, me dice que NumPy no sabe determinar si todos los valores de xx son superiores a 2 o no. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es definir los puntos de las abscisas, los valores de las abscisas, no solamente como f de xx, sino como un array. Hay que decirle a NumPy, o sea, al programa, que i va a ser un array, un conjunto de puntos compuesto de todos los valores de f de t y que esté para todo t en xx. Aquí les explico. Aquí lo que estamos diciéndole al programa es que los valores de las abscisas es un conjunto de puntos que van a tomar los valores de f de t, donde t son todos los valores de xx. En esencia lo mismo que hicimos antes, pero hay que definirlo así cuando tenemos sobre todo controles de flujo tipo if, cuando tenemos estos operadores mayor o menor que. Y ahora, bueno, aquí funcionó, solamente hay que cambiar los límites de x, modularlo entre menos 8 y 8, como ven aquí. Pero aquí no vemos bien que es un pulso, así que lo que vamos a hacer es cambiar los límites verticales de nuestro gráfico. Eso hace con plt.ilim, valor inicial, vamos a hacerle 0 hasta, como es de alto 1, podemos ponerle 3, y aquí vemos cómo es un pulso. ¿Ven? Vamos a ponerle de menos 1, mejor, el ilim. Y aquí estamos. Es la forma gráfica de un pulso de ancho 4, centrado en el origen. Aquí le vamos a poner un label, una etiqueta. Ahora simplemente vamos a ponerle pulso. Bien. Bueno, vamos a seguir haciendo estos gráficos para hacer más ejemplos. Ya, vamos a seguir haciendo más ejemplos. Borremos esto, porque vamos a hacer un tipo distinto de gráfico ahora. Vamos a definir diferente nuestra función. Ahora vamos a querer graficar una función de nuevo normal, como la que teníamos al principio, por ejemplo una función 1 sobre 1 menos x. Y lo que quiero mostrarles ahora es, bueno, no es necesario que lo sepan, pero les cuento que las funciones muchas veces pueden ser representadas como una suma de polinomios, lo que se llama la expansión de Taylor. No es tan importante que lo sepan, solamente quiero mostrarles cómo podemos variar
variar funciones dentro de los mismos gráficos para notar estas diferencias de las funciones. Mira, mejor va a quedar más claro algún ejemplo. Si definimos la función f de x, n, esto va a ser una función de tipo serie, una serie que en la teoría es una serie infinita, pero en la práctica va a ser una serie infinita de n términos. Va a partir en el 0. Lo que queremos hacer es que vamos a hacer un ciclo de n pasos, 0 hasta n más 1, donde para cada paso le vamos a sumar al valor de s la representación en serie de esta función f de x, que bueno, si no están al tanto, se representa como x a la n, y en este caso x a la y. Es decir, esto va a ser una suma de, por ejemplo, los primeros tres términos va a ser x a la 0 más x a la 1 más x a la 2 más x a la 3. Esa va a ser una suma finita hasta de 0 hasta n, donde nuestra función f de x, nuestra función f mayúscula de xn se va a aproximar a f de x. El problema es que esta función solo sirve para valores entre menos 1 y 1. Entonces vamos a hacer el gráfico que parta de menos 0,9 hasta 0,9. Y entonces le vamos a pedir primero vean cómo se grafica simplemente la función f de x, de fxx, sería nuestra función 1 sobre 1 menos x, que se ve algo así en el intervalo menos 0,9 a 0,9. Y ahora lo que ahora graficamos, recuerden que podemos graficar más de una función en un mismo plot, como así. En este caso va a ser f mayúscula de xx, el n que nosotros queramos. Podemos, por ejemplo, ponerle hasta los tres primeros valores, o sea, los tres primeros polinomios. Eso aquí. Bueno, faltó. Aquí retornar S. Ahora sí, ¿ven? La gráfica verde es la aproximación. Y la gráfica azul es nuestra función. Aquí voy a poner unas etiquetas para distinguirlas. Así, función simplemente. ¿Ven? Y se parecen bastante, sobre todo cerca a los valores de 0. Por ejemplo, si le hacemos más zoom podemos definirla así y definir simplemente nuestros valores de x entre menos 0,4 y 0,4, por ejemplo, son prácticamente la misma línea. ¿Qué podemos hacer? Podemos variar el valor de n. Por ejemplo, si solo lo hubiéramos evaluado hasta el primer término polinomial, una línea recta, y pareciera que se aproxima solamente para valores muy cercanos de 0, pero mientras más subamos este valor de n, por ejemplo 10, ya es prácticamente una función muy parecida entre los valores de 0, prácticamente igual, y así pudiéramos seguir para valores de n superiores. Pero esto no es lo más interesante. Lo que podemos hacer es podemos iterar estos gráficos para tener distintas aproximaciones de n, como esto, haciendo un ciclo for de que vaya de 1 hasta n. Este n lo vamos a definir luego. Lo que queremos hacer es que a este ciclo
grafique grafique nuestra f mayúscula de xx, pero a la aproximación y de la función. Es decir, que primero, por ejemplo, si n lo hacemos igual a 3, nos va a dar primero la aproximación a n igual a 1, luego a n igual a 2. Aquí incluso podemos poner en el label, que es la aproximación a la n igual a, y ponemos más str, que va a ser nuestro valor de n. Como ven, está la función en azul, nuestra aproximación a n igual a 1 en verde y a n igual a 2 en rojo, y así podemos variar este valor de n. Por ejemplo, de las 4 primeras aproximaciones, n igual a 1, 2, 3 y 4, en estos colores, y vemos cómo entre el valor de n más grande, la función se acerca más a la original, a la 1 sobre 1 menos x. Incluso podríamos, en vez de poner todos los gráficos sobre uno mismo, es decir, o sea, todas las funciones sobre un mismo gráfico, en Matplot nos permite en una misma como unidad de gráfico poner distintos casillas de gráfico, como esto. Les explico. Si quisiéramos, por ejemplo, tener dos gráficos en la pantalla a la vez y no superponer todas las funciones, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Antes de definir nuestro plot, lo que hacemos es usar el comando de plt subplot. Nosotros les queremos dar el formato, por ejemplo, este formato va a ser 1,2, es decir, una fila y dos columnas, y este va a ser el primer valor de este subplot, o sea, nuestro primer gráfico. 1 por 2 van a ser dos gráficos, entonces vamos a tener espacio para dos gráficos. Y ahora sí definimos nuestra función. Bueno, la original, que era la xx y f de xx. Como ven, aquí es como si estuviera comprimido en solamente una columna, pero lo interesante es ahora poner nuestra segunda función, por ejemplo un subplot de 1,2, que sería nuestro segundo gráfico del conjunto, que va a ser el gráfico de los xx, los f mayúscula de xx a la aproximación 4, por ejemplo. Y aquí hay que poner que queremos los grids, y como ven, bueno, está en el mismo color, pero voy a cambiar el color de la f mayúscula para diferenciarlo. Rojo, por ejemplo. Y como ven, voy a quitar esta legend. Mejor le pongo la legend, una etiqueta. Esta es la función original. Y esta es la aproximación a la n igual a más str de, bueno, 4 en este caso. Me faltó plt.legend. Y ahora sí. Y así no tenemos que superponer las funciones, simplemente las comparamos una a una, que en muchos casos es bastante útil. Y bueno, aquí podríamos incluso iterar más esto. O sea, podríamos iterar esta subdivisión de plots, por ejemplo, definiendo un n preciso, por ejemplo 4, y nuestro subplot entonces va a ir en vez de solamente dos columnas, o podemos hacerla 4 filas, o sea, n filas,
y una columna donde se grafican todas estas funciones. Y aquí lo que vamos a hacer entonces es, luego de definir nuestra primera función, un ciclo for que de i en el que vaya desde 2 hasta n más 1. ¿Por qué 2? Porque si parto en el 1 va a estar en el mismo subplot de nuestra función original. Y para esto quiero que grafique esta función quiero que grafique, o sea, la función de la aproximación a la n igual a i en este caso, y lo que nos da este resultado es bastante mal. ¿Por qué? Porque, bueno, esto tiene que estar aquí primero que nada, y ¿qué nos falló? Aquí no definí el subplot. Es de n, subplot de el n, 1, i. Y como ven, aquí están las distintas funciones para un n igual a 4, la aproximación para la n igual 2, igual 3 e igual 4. Bastante bonito, y así podríamos seguir jugando con estos subplots o con estas funciones iteradas. Bueno, ojalá hayan aprendido algo nuevo hoy día. Recuerden visitar el Discord del canal y hacer sus consultas por ahí. Nos vemos la próxima semana. Adiós.